¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con los espíritus que incluso después de la muerte se niegan a evolucionar? ¿Será que existe un límite para la paciencia divina? ¿Y a dónde van aquellos que ni siquiera el umbral logra regenerar? Hoy conocerás la verdad oculta sobre los espíritus que son exiliados del umbral, un tema que pocos se atreven a explorar, pero que nos revela uno de los aspectos más profundos de la justicia y la misericordia de Dios. En este video vamos a sumergirnos en las revelaciones de la doctrina espírita y de obras consagradas para entender por qué algunos espíritus, después de innumerables vidas de errores y endurecimiento moral, terminan siendo conducidos a mundos primitivos, donde reinician dolorosamente su jornada evolutiva. Así que ya aprovecha, si este tema te interesa, dale me gusta al video, suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos y activa la campanita de notificaciones. Y por supuesto quiero mucho saber tu opinión. ¿Crees que los espíritus pueden ser exiliados a otros mundos? Escribe aquí en los comentarios. Estaré encantado de leer y responder tu visión sobre este tema tan intrigante. Ahora prepárate, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar tu forma de ver la vida espiritual. Vamos a empezar. ¿Qué es el umbral? La región sombría de la vida espiritual. Cuando hablamos de la vida después de la muerte, muchas imágenes vienen a la mente. Luz, paz, reencuentros. Pero la realidad espiritual es vasta y compleja, y no todos los espíritus, al desencarnarse, ascienden automáticamente a planos superiores. Existe una región intermedia, el umbral, una zona espiritual de vibración densa, conectada a los sentimientos y pensamientos que los espíritus aún cargan. Según la doctrina espírita, el umbral no es un lugar de castigo divino, ni un infierno eterno. Es un estado vibratorio, una franja energética, formada por las propias emanaciones mentales de espíritus aún presos a la materia, al egoísmo, al odio, a los vicios y a la ilusión. Como describe André Luis en el libro Nuestro Lar, el umbral se extiende desde las capas más cercanas a la corteza terrestre hasta regiones más profundas y sombrías. Allí permanecen los espíritus que aún no han logrado liberarse de los lazos que los atan al mundo físico y a sus propias culpas. Estos espíritus, al desencarnarse naturalmente, se sintonizan con el ambiente compatible con su estado interior. El umbral funciona como un proceso educativo y depurador. No hay condena, sino la oportunidad de confrontarse con sus propios errores, sufrimientos y limitaciones. Es como un espejo del alma, porque todo lo que el espíritu construyó en su interior se refleja en las condiciones que experimenta allí. Cuanto más endurecido esté, más denso y doloroso será el ambiente en el que se encontrará. Existen regiones del umbral, donde se congregan espíritus solitarios y confusos. Otras, donde se reúnen en bandos, formando verdaderas colonias sombrías, e incluso ciudades organizadas bajo liderazgos inferiores, como se relata en obras como Liberación, de André Luis. Sin embargo, hay un punto fundamental. El umbral es siempre un estado temporal. Por más prolongado que sea el sufrimiento, este está orientado al progreso y la regeneración. Muchos espíritus, tocados por el arrepentimiento y el sincero deseo de transformarse, son rescatados y preparados para nuevas oportunidades de evolución. No obstante, hay casos en que ni el tiempo en el umbral logra quebrar las barreras de la resistencia moral, y es sobre estos casos que hablaremos a continuación, porque algunos espíritus son exiliados del umbral. El umbral, como hemos visto, es una zona transitoria, una escuela de reajuste espiritual. Allí muchos espíritus, incluso después de largos periodos de sufrimiento, despiertan a la necesidad del cambio. Con ello, son auxiliados y conducidos a procesos de reeducación y nuevas encarnaciones. Pero, ¿qué sucede cuando esto no ocurre? Hay espíritus que, incluso después de siglos en umbral, persiste en el mal. Rechazan sistemáticamente todas las oportunidades de arrepentimiento, repiten los mismos patrones de odio, orgullo, dominación y egoísmo. No aceptan la luz, no aceptan la ayuda, y a menudo se convierten en líderes de las tinieblas, organizando falanges que actúan contra el progreso espiritual de la humanidad. Estos casos extremos representan lo que los espíritus superiores han descrito como los endurecidos en el mal. Son almas que, por libre elección,
han optado por alejarse de las leyes divinas de amor, justicia y caridad. Sin embargo, es importante entender que Dios es infinitamente paciente. Antes de que un espíritu llegue a la condición de exilio, recibe innumerables oportunidades, reencarnaciones expiatorias, oportunidades educativas, orientaciones en el mundo espiritual, invitaciones constantes al bien. El problema surge cuando, tras cientos o miles de años y múltiples experiencias, el espíritu continúa rehusándose a evolucionar. En ese punto, se convierte en un riesgo para el equilibrio del propio planeta. Su influencia negativa retrasa la evolución colectiva y contamina ambientes y sociedades. Es en este momento cuando se cumple la famosa metáfora del Evangelio, la separación del trigo y la cizaña. Conforme el planeta evoluciona, como sucede ahora con la Tierra, en transición hacia un mundo de regeneración, es necesario separar a quienes vibran en el bien de aquellos que insisten en las sombras. No se trata de castigo o venganza divina, sino de una ley natural de sintonía. Los mundos en regeneración ya no toleran más espíritus que vibran en el mal. Estos espíritus, por lo tanto, son conducidos a mundos compatibles con su estado moral, mundos primitivos donde tendrán nuevas oportunidades de aprendizaje de forma más básica y directa. Este es el llamado exilio planetario, y es exactamente lo que ocurre con los espíritus que son exiliados del umbral. Cuando no hay más forma de permanecer ni en el umbral terrestre, son llevados a nuevos mundos, iniciando un ciclo educativo aún más riguroso, y uno de esos mundos ha sido señalado como el destino principal de estos exiliados de la Tierra, Quirón. En el próximo capítulo, descubriremos qué es este planeta y cómo es la vida de los espíritus exiliados allí. Quirón, el planeta del exilio espiritual. Cuando hablamos de exilio planetario, muchas personas se sorprenden. ¿Sería realmente posible que los espíritus fueran enviados a otros mundos? La doctrina espiritual y diversos relatos mediúnicos afirman que sí, y un nombre surge con frecuencia entre los estudiosos del tema: Quirón, según informaciones traídas por espíritus superiores y divulgadas por médiums como Chico Xavier. Quirón es un planeta designado para recibir parte de los espíritus exiliados de la Tierra en esta fase de transición planetaria. Se trata de un mundo primitivo, en una etapa evolutiva muy atrasada en comparación con la Tierra actual, aunque físicamente similar, con atmósfera, océanos, bosques y fauna. Su civilización se encuentra en un nivel equivalente a nuestra edad de piedra. Los habitantes de Quirón viven en cavernas, organizados en tribus nómadas, y conocen únicamente técnicas rudimentarias, como el uso del fuego y herramientas simples. La lucha por la supervivencia es constante. Enfrentan depredadores, inclemencias del tiempo, hambre y enfermedades. No existe medicina, ni ciencia, ni una estructura social compleja, y es en este escenario donde los espíritus exiliados del umbral reencarnan. ¿Por qué? Porque el ambiente primitivo de Quirón sirve como un tratamiento evolutivo de choque. Espíritus acostumbrados a manipular, dominar y explotar en civilizaciones avanzadas son ahora colocados en un contexto de extrema simplicidad, donde necesitan reaprender las lecciones más básicas de la convivencia humana: respeto, humildad, cooperación y supervivencia en grupo. Aquí no hay máscaras, ni riquezas, ni títulos, ni poder religioso o político. El espíritu se ve obligado a depender de los demás para sobrevivir y a enfrentar directamente las consecuencias de sus propios instintos. Cada encarnación en Quirón es una oportunidad de aprendizaje y expiación. Es un entorno severo, pero profundamente educativo. El sufrimiento y las limitaciones fuerzan al espíritu a reflexionar, a despertar a virtudes que antes despreciaba. Además, la ley divina es siempre misericordiosa. No se trata de un castigo eterno. El exilio en Quirón dura el tiempo necesario para que el espíritu demuestre una sincera transformación interior, y a lo largo de milenios y múltiples reencarnaciones podrá prepararse gradualmente para retornar a mundos más avanzados, tal vez incluso a la Tierra regenerada. Así, Quirón no es un infierno, sino una escuela severa del alma donde se reemprende, desde cero, una nueva jornada evolutiva. Pero ¿cómo llega un espíritu a este punto? Lo entenderemos mejor acompañando el viaje de un ejemplo típico en el próximo capítulo: el viaje de un espíritu exiliado.
Para comprender con mayor profundidad cómo un espíritu llega al punto de ser exiliado del umbral, es interesante seguir un ejemplo de trayectoria, como si fuera la historia de un espíritu endurecido en el mal que se representa en diversas obras de la literatura espírita. Imaginen un espíritu que lleva más de 2000 años. La decadencia moral en su primera encarnación destacada fue la de un violento soldado romano, participando de persecuciones y guerras brutales, impulsado por el orgullo y la sed de poder. Cometió innumerables abusos y atrocidades. Reencarnado posteriormente como un fariseo fanático, utilizó la religión como instrumento de intolerancia, persiguiendo a los seguidores de Jesús y propagando el odio en nombre de la fe. Siglos después volvió como un cruzado medieval, nuevamente sumergido en el fanatismo religioso, guerreando y saqueando bajo la bandera de la cruz. Tras sucesivas encarnaciones, ya en el siglo XX, vivió como un administrador corrupto, enriqueciéndose a costa del sufrimiento ajeno, y en su última existencia en la actualidad, reencarnó como un líder religioso perverso, manipulando y explotando a sus seguidores en beneficio propio. Entre cada vida, al desencarnarse, ese espíritu fue atraído al umbral, donde podría haber reflexionado y escogido el camino de la regeneración, pero una y otra vez rechazó la ayuda de los mentores, manteniéndose prisionero del orgullo y el deseo de dominación. Con el paso de los siglos, su campo vibratorio se volvió tan denso y negativo que ni siquiera el umbral terrestre podía retenerlo sin afectar la transición planetaria en curso. La persistencia en el mal hizo que fuera identificado como un espíritu incompatible con la nueva tierra regenerada. En este punto, entra la justa misericordia de Dios para impedir que continúe causando daño y para ofrecerle un entorno compatible con su nivel evolutivo. Ese espíritu es dirigido al exilio, a un mundo primitivo como Quirón, antes de la migración definitiva. Experimenta un periodo de preparación en el plano espiritual, siendo informado de su nueva condición y recibiendo orientaciones básicas, muchas veces sin plena conciencia debido a su primitivo estado moral. Finalmente, renace en Quirón, un entorno hostil donde debe luchar por su propia supervivencia, desarrollar la inteligencia práctica y poco a poco aprender lecciones de humildad y cooperación. No hay atajos, cada conquista es fruto del esfuerzo, cada fracaso se afronta directamente. No existen instituciones para manipular ni riquezas para corromper. La convivencia tribal obliga al espíritu a abandonar las antiguas máscaras y desarrollar virtudes básicas. Este ciclo se repite durante milenios. En cada nueva vida, el espíritu tiene la oportunidad de perfeccionarse. Poco a poco sus tendencias negativas se atenúan hasta que, un día, al demostrar un verdadero progreso moral, podrá ser considerado apto para reencarnar en mundos más avanzados. Este es el camino de... La redención tras el exilio no es un camino fácil, pero es una clara demostración de que, incluso ante las caídas más profundas, nadie está condenado eternamente. La justicia divina siempre abre puertas a la regeneración. En el próximo capítulo, comprenderemos por qué este exilio no es un castigo eterno, sino una valiosa oportunidad. El propósito oculto del exilio no es el castigo eterno. Cuando escuchamos hablar de espíritus exiliados a mundos primitivos, como Quirón, es natural que muchos se pregunten si esto no sería una cruel pena, un castigo eterno. La respuesta de la doctrina espírita es clara. No, el exilio espiritual no está motivado por la venganza divina, ni por una condena sin fin, sino que es ante todo una expresión de justicia unida a la misericordia. Dios en su infinita sabiduría no abandona a ninguno de sus hijos, incluso a los espíritus más endurecidos en el mal. Siguen siendo amados y amparados, pero cuando sus acciones ponen en riesgo el equilibrio de un planeta en transición, es necesario alejarlos temporalmente para preservar el bien colectivo y ofrecerles nuevas condiciones de aprendizaje. El exilio, en un mundo primitivo como Quirón, sirve como un profundo tratamiento del alma. Imaginen un espíritu que durante siglos ha abusado del poder de la religión, de la inteligencia, sin desarrollar el amor, la compasión y el respeto al prójimo. Para él, las experiencias en una civilización avanzada ya no estaban surtiendo efecto. En estas circunstancias, es necesario que comience de nuevo, en un entorno simple,
donde los valores básicos de la convivencia humana se vuelvan a aprender, desde las necesidades primarias, el hambre, el frío, el miedo, la necesidad de ayuda mutua. Este proceso tiene un objetivo: romper el ciclo de orgullo, vanidad y dominación que en civilizaciones desarrolladas el espíritu no lograba superar. Además, el exilio es temporal. No existe un plazo fijo, pero existe una certeza. Tan pronto como el espíritu demuestre una sincera transformación moral, podrá ascender nuevamente a mundos más evolucionados. Esto significa que a lo largo de milenios y de innumerables encarnaciones en Quirón, cada pequeño avance, cada gesto de solidaridad, cada elección por el bien, cuenta como un paso hacia la regeneración. El propio Chico Xavier explicó que nadie está condenado eternamente. Dios ofrece siempre nuevas oportunidades, e incluso aquellos que hoy se encuentran en mundos como Quirón, un día retornarán más humildes y mejor preparados para continuar su evolución en planos más elevados. Por lo tanto, el exilio no es un final, sino un nuevo comienzo. Es una oportunidad, dolorosa, sí, pero profundamente necesaria y restauradora. Y sobre todo, es un recordatorio para todos nosotros. El camino del bien siempre está abierto. No necesitamos esperar las vías más amargas de la evolución. Podemos elegir aquí y ahora el sendero de la reforma íntima y la elevación espiritual. En el próximo capítulo, reflexionaremos precisamente sobre esto. ¿Qué podemos aprender con todo esto? Y cómo evitar el exilio a través de nuestra propia transformación. ¿Cómo evitar el exilio? ¿Qué podemos aprender? Tras todo lo que hemos visto hasta aquí, surge una pregunta natural. ¿Será que yo o cualquiera de nosotros podría correr algún día el riesgo de un exilio espiritual? La respuesta, una vez más, es consoladora. No estamos predestinados al exilio. El camino que lleva a ello siempre es resultado de elecciones persistentes en el mal a lo largo de muchísimas vidas. La doctrina espírita enseña que Dios ofrece constantemente oportunidades de regeneración. Cada existencia, cada desafío, cada dolor, cada relación difícil es una invitación a la transformación interior. Por lo tanto, la lección principal que podemos extraer de este tema es que el momento de cambiar es ahora. No necesitamos esperar milenios de sufrimiento o caer en profundos estados de desequilibrio espiritual para iniciar nuestra reforma íntima. La propia transición planetaria que estamos viviendo, con la Tierra encaminándose a convertirse en un mundo de regeneración, nos llama a ello. Solo los espíritus comprometidos con el bien, con la fraternidad y con la justicia tendrán afinidad para reencarnar en el futuro próximo en este planeta. ¿Y cómo podemos entonces evitar el exilio y asegurar nuestra sintonía con la nueva Tierra? La respuesta está en actitudes sencillas, pero profundamente transformadoras: cultivar el amor y la caridad en el día a día. Los pequeños gestos de bondad construyen grandes méritos espirituales. Practicar el perdón, liberándonos de sentimientos de odio y deseos de venganza. Domar el orgullo y el egoísmo, buscando siempre la humildad y el respeto por el prójimo. Estudiar y comprender las leyes divinas, fortaleciendo nuestra fe y nuestro compromiso con el bien. Vigilar nuestros pensamientos y emociones, ya que lo que cultivamos en nuestro interior moldea nuestro futuro espiritual. Recordemos la orientación de Allan Kardec. Reconoce al verdadero espíritu por su transformación moral y por los esfuerzos que emplea en domar sus malas inclinaciones. Este es el camino seguro, el esfuerzo sincero por la reforma íntima. No importa lo que fuimos en el pasado, lo que importa es lo que elegimos ser a partir de ahora. Así podemos caminar con confianza hacia el futuro, sabiendo que estamos contribuyendo a la elevación de la humanidad y garantizándonos un lugar entre quienes vibran con amor y luz. En este último capítulo, haremos una reflexión final sobre todo lo aprendido hoy, dejando un mensaje inspirador para nuestro crecimiento espiritual. A lo largo de este vídeo, hemos profundizado en uno de los temas más trascendentales de la vida espiritual: la verdad sobre los espíritus exiliados del umbral. Hemos visto que el umbral no es un castigo, sino una escuela de reajuste. Entendemos que el exilio a mundos primitivos, como Quirón, no es una condena eterna, sino una oportunidad, un nuevo comienzo para espíritus que, por libre albedrío, se han resistido a la evolución.
También hemos comprendido que el momento de cambiar es ahora, que nadie está destinado al exilio si conscientemente elige el camino del bien. Cada gesto de amor, cada acto de caridad, cada esfuerzo de autosuperación cuenta. La justicia divina es perfecta, pero siempre está temperada por la misericordia. Incluso los espíritus más endurecidos, algún día, encontrarán la luz, porque el amor de Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Y nosotros, que estamos aquí, tenemos la bendición de la conciencia y la libertad de elección. Podemos optar hoy mismo por ser agentes de la regeneración, contribuyendo a un planeta más justo, fraterno e iluminado. Por lo tanto, la reflexión que dejo es: ¿qué eliges sembrar en tu corazón y en tus acciones a partir de ahora? Esa elección marcará toda la diferencia en tu futuro espiritual. Si has estado conmigo hasta este momento, te invito a comentar abajo la palabra renacer para demostrar tu compromiso con tu propia jornada evolutiva. Y por supuesto, si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo con quienes se interesen en temas espirituales, y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Que todos podamos recorrer el camino de la luz, la transformación y la verdadera regeneración. Mucha paz, mucha luz y hasta el próximo video.